Y les damos entonces la bienvenida a nuestra masterclass de empresa familiar a familia empresaria, el cambio hacia la continuidad. Esta masterclass tiene el objetivo de dar a conocer cuáles son esos principales retos y trampas de la empresa familiar, aprender a estructurar un gobierno sólido, preparar la sucesión y gestionar el patrimonio, integrando la sostenibilidad como un modelo de negocio que proteja y haga crecer su legado a lo largo del tiempo. Esta masterclass está organizada por Legacy School of Ownership, escuela dedicada a formar propietarios, presidentes, miembros de junta directiva y gerentes generales con las competencias necesarias en propiedad y gobierno para liderar organizaciones sostenibles y con propósito. Esta escuela hace parte de la holding de Legacy Network, que está especializada en acompañar a las familias empresarias de todos los tamaños en su proceso, porque pues en Legacy trabajamos de la mano con los propietarios para fortalecer esa unidad tan valiosa que es la familia, diseñar estrategias patrimoniales sólidas y apoyar el crecimiento sostenible de sus negocios. Porque en Legacy tu legado es nuestro compromiso. Al finalizar nuestra masterclass tendremos un espacio de 10 minutos para que puedan ir haciendo las preguntas o también en el chat a medida de que vaya avanzando la charla, pues también las pueden hacer. El día de hoy ya nos acompaña el experto Gonzalo Gómez. Él es reconocido en temas de gobierno corporativo, estructuras de compensación, empresas de familia, sucesión de la dirección, gestión patrimonial y temas estratégicos. Es ingeniero industrial, magíster en dirección de empresas y doctor en management de la IS Business School. Actualmente es fundador y director general de Legacy School of Ownership, fundador y CEO de Legacy and Management Consulting Group y ha sido invitado como profesor, conferencista investigador y consultor en países, perdón, como Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos y más de 10 países de América Latina. Bienvenido, Gonzalo, bienvenidos nuevamente a todos y pues en este momento te cedo entonces el uso de la palabra para que demos inicio a nuestra masterclass. Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tener uno de esos temas que están, espero que ya puedan ver bien mi presentación. Sí, señor. Estos temas que están pues muy en boga hoy en día en las familias empresarias y pues queremos hoy como transmitir algunas ideas del concepto de empresa familiar a familia empresaria. Es un concepto que es diferente. Y vamos a profundizar en ello. Si alguno tiene alguna pregunta, pues ya como nos dijeron, pueden anotarla y vamos, me van ayudando, digamos, allí las personas como Lorena o Viviana a mirar el chat para yo poder contestar. Entonces vamos a empezar por acá. Yo creo que para nadie es ningún secreto el poder económico de las empresas de familia. Es decir, en el tejido empresarial en toda Latinoamérica es más del 90% de las empresas somos familiares y generamos más del 70% del empleo en toda Latinoamérica. Uno de los temas fundamentales que también no coloco allí es que la generación del Producto Interno Bruto nuestro es alrededor del 50%. Es decir, que el 90% de las empresas hacen el 50% del Producto Interno Bruto. Ese restante y el 10% son empresas conglomerados, empresas que ya son muy grandes, que no son familiares y que evidentemente hacen un 50% restante de ese Producto Interno Bruto. Porque esto que estamos diciendo es importante porque yo creo que desafortunadamente esto no ha permitido el desarrollo más ágil de lo que es el conocimiento en la empresa familiar. El conocimiento en la empresa familiar tiene tan solo, en realidad, unos 50 años como máximo, donde se hizo el primer libro de empresa de familia hecho por León Danco en un libro que se llamó From the Other Side of the Bed, desde el otro lado de la cama, pero eran libros que no eran académicos, eran más empresarios, eran practitioners que se dedicaban a las empresas de familia, pero hoy en día ya somos más de 500 investigadores a nivel mundial en empresas de familia donde podemos darle una información más relevante de lo que vamos aprendiendo. Uno de esos elementos que aprendimos fue una paradoja muy preocupante.
que es la que está allí. Las empresas familiares, aunque representan esa espina dorsal de la economía tan fuerte y tenemos una relevancia económica importante, durante décadas mucha gente ha afirmado, y esto tiene su razón de ser, que las empresas de familia sobreviven poco al paso de las generaciones. De hecho, se habla, y ustedes seguramente han escuchado en muchas partes, que tan solo el 30 sobrevive a la segunda generación y ese 30% tan solo sobrevive el 15. Es decir, que de cada 100 empresas de familia sobreviven 4. Eso es de una investigación muy antigua del año 1985 de un gran amigo que se llama John Ward, pero hoy en día esa afirmación no es cierta. Hoy en día, afortunadamente, lo que hemos encontrado es que las familias, las empresas de familia ya no tienen un gran diferencial de supervivencia porque hemos aprendido a institucionalizar las empresas, las familias se vienen formando en las universidades, vienen aplicando más ideas y por lo tanto esa mortalidad ya no es comprobada actualmente con esa investigación, pero se sigue hablando, pero a mí me gustaría ser muy claro, eso ya no es cierto. Eso no ha sido últimamente comprobado en los estudios que tenemos actualmente. Lo que sí sabemos es lo que les vamos a decir, perdón que me pasé, lo que sí sabemos es lo siguiente, que las investigaciones recientes han matizado ese concepto y hoy se recoge que la mortalidad no es consecuencia del carácter familiar, sino del déficit de gobierno y de la profesionalización y de la planeación de esa continuidad. Entonces, basado en ello, aunque no hay diferencias significativas en la continuidad de las empresas, si hay empresas familiares muy bien gobernadas que duran más de 1000 años, de hecho hay un grupo que se llama el grupo de las 100 de más de 1000 años, que han logrado pasar ese límite tan importante porque han aprendido a gestionar los sistemas empresa, familia y propiedad como ya lo vamos a ver. Entonces, la evidencia latinoamericana que también tenemos en investigación es que el gran parte de los fracasos que hablamos de las empresas de familia, que ya no son diferenciales, pero en ese número que sí han fracasado, se deben a problemas más de tipo familiar, en el 85% de esos casos. Entonces, si continuamos un poco, ¿cuál es como la lógica de lo que estamos hablando? Es que al inicio, pues todos son ventajas. Cuando hay un empresario, que gracias a Dios los hay, ojalá se reivindique cada vez más el nombre de los empresarios y de los emprendedores. Este emprendimiento, la empresa familiar usualmente nace por el tema de un sustento económico, de darle unas facilidades económicas a una familia empresaria y pues nace usualmente con unidad, con confianza, con una autoridad reconocida, con sacrificios personales, con pensamiento a largo plazo. Usualmente esos fundadores concentran la decisión y la lideran con mucha intuición y transmite valores que marcan pues esa cultura organizacional. No obstante, el gran punto de quiebre tiene que ver cuando los sistemas van creciendo. Cuando la familia va creciendo, vienen los hijos, las parejas de los hijos, los nietos, los bisnietos. En esos momentos el sistema familiar empieza a generar más complejidad y empiezan los momentos de quiebre. Es en el sistema familiar, pero también en el sistema patrimonial, cuando hay más accionistas o vienen unos inversionistas o se da por salir a bolsa, aumenta la complejidad y por lo tanto hay otro punto de quiebre, o cuando la empresa pasa de ser una empresa local a nacional, de nacional a internacional, pues empieza, o de multinegocio, de un monoproducto a multiproducto, esos elementos generan una gran complejidad y son los momentos más importantes de las familias empresarias donde se dan esos quiebres. Entonces,
como ustedes ven, esos quiebres que son el crecimiento o la complejidad viene dado por una adaptación en los procesos de gobierno y de profesionalización que realmente es lo que legitima o mantiene una familia de generación en generación. Entonces, durante todos estos años, eh, nosotros hemos aprendido que hay una alerta crítica en las familias empresarias. Yo escribí un libro hace ya muchos años que se llama Las trampas de las familias empresarias, que se lo pueden conseguir en Kindle, se lee en una hora, en un avión, es muy agradable, donde, perdón, donde se establecen 10 trampas familiares de las familias empresarias, que no les voy a hablar todas, pero que además de estas complejidades que estamos hablando, hay otras alrededor de esas complejidades del crecimiento de los sistemas, empresa, familia y propiedad, que generan una desunión y una posible ruptura de la unidad y el compromiso de los miembros familiares con sus empresas. La primera es la arrogancia del fundador. Cuando uno se va volviendo exitoso, pues no escuchamos, no preguntamos y no queremos compartir el poder. Esto también se transmite en las siguientes generaciones. Esa trampa se transmite muy fácilmente. Ahora vamos a ver unas estadísticas, pero esa genera una ruptura en la unidad cuando hay concentración del poder. Y no solo en la unidad, sino en el compromiso. Cuando un miembro de segunda generación concentra el poder, pues los demás hermanos ya no quieren estar en un sistema autoritario, necesitan un sistema de pesos y contrapesos que le permitan poder gestionar su organización. El otro tema son la pérdida de valores, y no solo la pérdida, sino la falta de integrar valores de no solo de la generación de los fundadores, sino de las siguientes generaciones, porque al perderse un valor fundamental como es la honestidad, pues ese valor es el que mantiene unida y el deseo de mantener una familia unida y genera rupturas o cuando se pierde la confianza entre los miembros de la familia, pues esa pérdida de valores y principios y la falta de incorporación, por ejemplo, de temas como que dentro de la honestidad es el buen trato a todos los stakeholders, pues eso las siguientes generaciones, si no lo viven dentro de su organización, pues no van a querer mantenerse en una familia empresaria. Esa es otra trampa fundamental. La otra es la ausencia de órganos de gobierno en todos los sistemas, empresa, familia y propiedad, que vamos dejando las decisiones ante la informalidad, y eso es una trampa en los tres sistemas. En los tres sistemas deberíamos tener órganos de gobierno. En la empresa, las juntas directivas, en las familias, el consejo de familia, y en la propiedad, el consejo de socios o asamblea de accionistas. Esto dependerá mucho del nivel de complejidad en la empresa. La cuarta es la confusión del tema de la sucesión. La sucesión no es solo un tema de heredar, es un tema de suceder en la empresa, en la familia, en la propiedad, y cómo se hace en toda la estructura alrededor de la sucesión. La gente piensa sucesión como la sucesión ejecutiva, y eso le falta muchísimo. Falta la sucesión del patrimonio, la sucesión del líder patrimonial, la sucesión del líder familiar, de ese Chief Emotional Officer, de ese líder emocional. Un fundador usualmente tradicional tiene los tres sistemas integrados, pero el éxito es mantener esos tres sistemas con diferentes liderazgos para no mantener esa concentración del poder. Una quinta trampa es la ausencia de estrategias explícitas en los tres sistemas, en empresa, familia y propiedad. Cuando no hay una estrategia explícita, usualmente las compañías o las empresas tienen estrategias formuladas, implementadas, etcétera, pero en la estrategia patrimonial muchas familias fallan, no tienen ese concepto de cuánto invertir en el negocio central, cuánto en negocios inmobiliarios, cuánto en liquidez, en ocio, cuánto diversificar el patrimonio del riesgo país. Todos esos temas generan falta de unión y de compromiso. Si uno siente que el patrimonio de uno está en riesgo, pues un hermano no se va a sentir cómodo y por lo tanto tenderá a salir
como si fuera una fuerza centrípeta del sistema patrimonial porque no está incluido en su visión patrimonial. También la estrategia familiar es para mantenernos unidos y comprometidos. ¿Y qué pasa cuando nos vamos yendo a otros países y ya no dejamos nuestros lazos de unión muy al azar y no nos reunimos, no nos vemos? Pues esos lazos de unión se van perdiendo. Entonces tiene que haber una estrategia para mantener pues los tres sistemas equilibrados, ¿no? El otro tema es sin acuerdos ante crisis, como por ejemplo, especialmente en contextos volátiles como los nuestros, ante un tema de robo, de secuestro. Las familias no entran en esos términos de hacer acuerdos de cómo mantenerse al margen de esas. Desafortunadamente en Latinoamérica hay muchos que les encanta ir a las familias empresarias a buscar recursos que de manera ilegal, y entonces no tenemos acuerdos para no llamar la atención, y eso genera falta de unidad y de compromiso. Tal vez la séptima trampa, que es muy usual, es que los propietarios creemos que por ser propietarios tenemos el derecho a dirigir las empresas. Eso debilita, pues, por supuesto, la meritocracia, porque pues no es lo mismo la propiedad del gobierno, de la dirección de la operación. Son elementos diferentes, formaciones diferentes, conocimientos diferentes, pero de alguna manera nuestra idiosincrasia hace sentir que el dueño puede dirigir, y eso no es cierto. Es uno de los principales trampas en las que caemos todos nosotros y generan desuniones y faltas de compromisos. La octava es estructuras poco claras. Sí, en la empresa familiar, usualmente la estructura organizativa, el organigrama, es como un árbol genealógico: primero el hermano mayor, de último el hermano menor en la bodega, y es por árbol genealógico y no por meritocracia, lo cual genera mucho caos en los roles organizativos y patrimoniales. También nos faltan estructuras en la parte patrimonial. ¿Quién es el que dirige el patrimonio? Si se le va a pagar o no se le va a pagar, porque es que hay algunos miembros de la familia que que cobran los arriendos que dejaron y nadie les paga, y sí se le exige, y eso genera desuniones al final. Y estructura familiar: en primera generación, papá y mamá toman las decisiones sobre la familia, pero en segunda generación, ¿cómo se van a tomar decisiones con respecto a la familia? Es decir, este tema de ser una sola familia unida significa que vamos a mantener nuestros valores y principios, y tenemos que tener mecanismos de gobierno en las familias. En la nueve, que es muy usual en Latinoamérica, son las malas prácticas empresariales, que nos terminan por destruir la confianza y pues y el compromiso, porque malas prácticas como por ejemplo no pagar a valor de mercado los salarios, como no pagar dividendos o mezclar dividendos con salarios, o permitir hacer negocios vinculados sin tener forma de reducir conflictos de intereses. El solo hecho de no pagar los impuestos de manera formal y sin utilizar otros mecanismos, y eso pasa a la siguiente generación. Cree todo el mundo que la empresa debe pagar de todo, entonces terminan peleándose por elementos de este tema. Y sin sistemas de dirección, la décima es que no evaluamos a ningún miembro de familia en sus tareas, y esto va volviéndose más un paternalismo, un proteccionismo, un asistencialismo de familiares dentro de la empresa, sin exigirle pues nada a cambio, por ese cargo que está desempeñando. Y bueno, estos son elementos, son 10 trampas que hemos encontrado comunes, que rompen esa unidad y ese compromiso. Algunas estadísticas que me parecen importantes, que ustedes van a ver: saqué algunas importantes, no las saqué todas. Pues una realidad que es muy alarmante es que los datos que nos da la investigación en esta compañía es que el 32% de las familias empresarias no consideran necesario el consejo en la empresa, ¿no?, de otros.
el 36% no considera necesario en el patrimonio y el 47% no lo considera necesario en la familia, lo cual demuestra que todavía hay familias que viven de su éxito y creen que pueden observar todo lo que pasa en un entorno y los cambios del entorno sin contar con una visión fresca de terceros independientes en esos órganos de gobierno. El 80% de los sucesores no ha sido elegido por la junta directiva, sino por los propietarios, lo cual desvirtúa la tarea de las juntas directivas. La junta directiva es la que contrata y despide al gerente general y a sus ejecutivos principales. Y todavía en Latinoamérica se ve que eso lo hacen los propietarios, siendo un problema de gobierno corporativo muy fuerte. Además, el 50% confunden propiedad con derecho a dirigir. El 78% no tiene responsables de la unidad familiar, ese Chief Emotional Officer que hemos hablado. El 14% ha sufrido secuestros, mientras que entre 34% ha sufrido extorsiones, pero no tienen acuerdos de cómo no caer en esas situaciones ni cómo responder hasta esta, y lo cual genera una falta de unidad entre los miembros de la familia, se rompe la unidad muy fácilmente. Y la improvisación domina 56% sin estrategia empresarial, 79% sin estrategia patrimonial y 74% sin estrategia familiar. Estos son algunos datos de la fragilidad y ahora ya nos metemos un poco en qué significa una familia empresaria. Entonces, lo que hemos venido diciendo es que esa empresa familiar que usualmente es un mononegocio, una creación de una persona, inicialmente de un fundador que creó un negocio, pues usualmente esas familias que no pasan de allí de tener una persona que es la que concentra el poder y no hay un mecanismo en el cual esa persona haga un salto, pues seguiremos siendo una empresa familiar. Una empresa familiar con todas sus dificultades y ventajas, que existen muchas, por supuesto, pero la dificultad del legado es muy importante porque no se está creando lo que nosotros llamamos un sistema. Una familia empresaria pasa a revisar los tres sistemas como algo fundamental, no solo la empresa. Entonces, una familia empresaria mira la propiedad de manera diferente a la empresa que generó ese patrimonio, porque los empresarios van generando una empresa y van sacando dividendos y compran lotes e inmuebles o crean otra empresa o tienen liquidez. Y usualmente ese patrimonio que van sacando de la empresa es más importante que el negocio central, que es lo que conforma el patrimonio y no se gestiona. Lo que hemos visto que las familias más exitosas hoy en día es que ese patrimonio se gestiona como si fuera una empresa, donde se hace una holding patrimonial, donde se protege el patrimonio y se brinda de manera internacional, y se empiezan a generar los sistemas, el sistema familiar de apoyo para mantener esa unidad y ese compromiso. Entonces, una familia evoluciona conscientemente hacia la continuidad en esos tres sistemas y se apoya institucionalmente, anticipando problemas, construye esos sistemas que estamos hablando. Entonces, vamos a verlos un poco más desde el modelo de dinastía, que es el modelo que nosotros manejamos al interior de Legacy, de cómo se entiende una familia empresaria. Entonces, ese modelo de dinastía pues tiene los tres sistemas. La empresa genera riqueza a través de operaciones competitivas y sostenibles. La propiedad protege y organiza el patrimonio familiar de forma estructurada y la familia transmite valores y cuida la unidad intergeneracional. Esos tres sistemas se ven a partir de 7 variables, que es la cultura empresarial, el gobierno, pues toda la cultura de los tres sistemas, en la familia, en la propiedad y en la empresa, es una cultura que genere esa capacidad de poder discutir abiertamente, sin conflictos, una cultura de trato amable al conflicto, ¿no? Muchas familias le temen al conflicto y entonces lo dejan escondido. Entonces tenemos que generar una cultura propicia en los tres sistemas, así como el gobierno corporativo en los tres sistemas,
la estrategia, la estructura organizativa, los sistemas de evaluación, compensación en los tres sistemas, la sucesión en los tres sistemas y sobre todo cómo es el individuo. Gran parte de los problemas del modelo de empresa familiar en todo el mundo es que no se ha incluido a la persona como algo fundamental. Y si uno no entiende que uno es un individuo que hace parte de un sistema y todo lo que hace uno modifica el sistema, pues vamos a entrar mal. La persona tiene que estar bien para ser parte de un colectivo. Cuando hay personas que tienen dificultades, dificultades entre ellos, pues toca buscar activar el sistema familiar y buscar resolver los problemas de familia, porque si no es muy fácil destruir la propiedad. Cuando dos miembros de familia se llevan muy mal por X o Y razones y no hay una resolución de un conflicto familiar, eso se pasa a la propiedad y se pasa a la empresa de manera inmediata. Son sistemas interconectados. Entonces, este modelo de dinastía es un mapa que nos ayuda a gestionar estas empresas multigeneracionales. Entonces, ya lo hemos visto un poco, la cultura, que es ese sistema invisible del legado, define el liderazgo en la empresa, orientando cómo es ser un buen propietario, qué se espera de un miembro de una familia en su comportamiento en la empresa, en la familia, en la propiedad, lo que genera unos valores compartidos y esa cultura se tiene que medir en la empresa, en la familia, en la propiedad para gestionarla. Muchos de los protocolos que yo he visto son muy tímidos manejando el tema de valores. Piensan que eso es algo tonto, que es un tema soft, que es un tema, y es el tema por el cual las familias empresariales se pelean más por los temas de valores y principios y las actuaciones de los miembros en cada uno de sus sistemas. Hay que trabajar mucho allí. Hay que formar a los hijos desde el vientre materno en todos estos temas. Es cómo le enseño yo el manejo del dinero a un hijo que está en periodo de niñez, que es diferente al periodo de adolescencia o al periodo de adultos tempranos. Son diferentes los mecanismos para volver a nuestros hijos verdaderos empresarios. Empresario es todo esto, es ser un empresario, es un emprendedor, es un ejecutivo, es un buen propietario, es un buen gobernante. Tenemos que enseñar los diferentes sistemas dentro de esa cultura para que realmente esa cultura sea buena. El gobierno pues transforma las relaciones esas personales hacia juntas, consejos, forma de tomar decisiones de manera colectiva, no de manera individual. Los individuos pasan, los sistemas persisten, ¿no? En la estrategia define esa competitividad empresarial, esa diversificación del patrimonio, ese proyecto de familia compartido. Se coloca un propósito, ¿para qué es el patrimonio de familia? ¿Para qué somos una familia? ¿Para qué es la empresa? Es colocar siempre un propósito, una estrategia y allí definir cómo lograr cumplir con ese propósito que tenemos en los tres sistemas. Tal vez la empresa familiar es la única organización que tiene más objetivos que el económico, ¿no? Tenemos objetivos de diferentes índoles, el objetivo familiar, de esa riqueza socioemocional, y tenemos que poder entender y colocarla y explicarla a los diferentes actores o stakeholders de nuestra organización. En la estructura, organiza cargos de manera profesional, organiza las holdings patrimoniales, las estructuras legales internacionales, ese tema y la representación de las familias en los órganos de familia. En los sistemas incluyen sistemas de control, evaluación, compensación, gestión de riesgos. En los tres sistemas la sucesión, como hemos dicho, la prepara para integrar a los miembros de la familia como ejecutivos o en la propiedad como miembros de la propiedad, ayudándoles a ser buenos propietarios. Y en la familia, pues un tema de cómo ser un buen miembro de familia, ¿no? Eso tal vez es un punto crítico de toda continuidad de una familia empresaria. Y finalmente los individuos de cómo formarlos y cómo educarlos
en las diferentes instituciones, colegios, universidades, pero eso no es suficiente, hay que formarlos. Y esa formación se consigue a partir de un trabajo in-house de cómo enseñarles que no todo lo que aprenden en la universidad es lo que es, ni todo lo que aprenden por ahí en la calle es lo que es, sino aquí en familia tenemos que guiarlo de todo lo que aprenden afuera con nuestros valores y principios. Finalmente, pues esos tres sistemas deben tener una coherencia y la cultura es la que nos da esa coherencia. Hemos hablado que cuando uno empieza estos trabajos, empieza sacando los valores familiares, esos valores de honestidad, laboriosidad, excelencia, trabajo en equipo, y esos valores tenemos que traducirlos en hechos observables en la familia para pasarlos a la propiedad y a la propiedad de la empresa. Y se evalúan con hechos observables. ¿Tú cómo crees que es el comportamiento de la familia en cuanto a su honestidad? Califica de 1 a 5. Es decir, calificar los valores y después esos valores van al consejo de familia, al consejo de socios en la propiedad y obviamente a la junta directiva en la empresa cuando se evalúan los ejecutivos. Esa variable invisible que hemos hablado, que es la cultura, pues es fundamental. Lo del gobierno corporativo, pues ustedes ya lo tienen más claro. Creo que mucha gente ha trabajado en esto, en colocar nuestras juntas a nivel de empresa, nuestras juntas directivas, los comités asociados a las juntas directivas, digamos, el CEO y el comité, los comités de dirección, donde no va a haber una mezcla para que no haya coadministración. En las propiedades pues deben haber una regla de los socios, reglas de dividendos, de valoración de la compañía, valoración, mecanismos de, si es una propiedad individual, mecanismos de salida de la propiedad, valoración, transacción, penalizaciones, todo el tacalón, dragalón, mecanismos, todos los mecanismos de prioridad de compradores. Debe haber una estructura de propiedad muy sólida si son propiedad individual. Y si son propiedad colectiva, pues también todos los mecanismos para que un beneficiario pues pueda comunicarse y dar sus ideas y objeciones, etcétera. Tenemos que entender también propiedad mixta, puede que muchas familias tengan una propiedad entre colectiva y mixta y tenemos que encontrar esas reglas que se adaptan a nuestra familia, no copiar reglas de otra familia que no se adapten a la cultura propia, ¿no? Y en la familia, pues obviamente tenemos asambleas familiares, consejos de familia, comités de consejo de familias o los mismos protocolos familiares, ¿no? Eh, Miren que en este tema de gobierno hay unas estadísticas que son muy dicientes. Dice el 32% de las familias empresarias no considera necesario el consejo en la empresa o la junta directiva, no consideran necesario una asamblea de accionistas o un consejo de socios en el 36%, y en la familia dice un 47% no lo consideran necesario. ¿Y cómo hacemos para reducir la complejidad en la medida que estos sistemas se van volviendo más difíciles? Pues no hay forma, si lo controla una persona, pues vamos a terminar mal, ¿no? Entonces, el mapa, un poco con respecto a lo que hemos hablado, es que en la empresa, pues debemos básicamente hablar de las ventajas competitivas, dejarlas muy claras, definir esos mercados objetivos, construir un modelo de negocio sostenible en el tiempo. Eso es lo que debería establecer cualquier tipo de protocolo de familia que uno haga. Y en la propiedad, pues guiar esa diversificación de activos entre diferentes clases de inversión, establecer criterios para gestionar los riesgos patrimoniales porque uno debe estar, y las personas que están en la propiedad, ojalá que no estén en la empresa y los que estén en la empresa no estén en la propiedad, es poder repartir la carga de trabajo, porque la propiedad para mí es mucho más importante que la empresa familiar. La propiedad, la empresa es una parte del patrimonio y nosotros como familia debemos proteger la propiedad del patrimonio y la familia, no necesariamente las empresas van y vienen, se compran y se venden. Lo que tenemos que proteger es ese patrimonio para las actuales y futuras generaciones.
Y en la familia define el proyecto de familia compartido, incluso los proyectos de vida individuales, que es aquello que nos une mucho más que la propiedad. En realidad, cuando uno cree que el pegamento de una familia es la propiedad o la empresa, pues son pegamentos muy malos. Son realmente el pegamento más fuerte es la sangre, es la protección familiar, es el estar juntos, es recorrer un camino para sacar adelante, sacarnos adelante a todos. Eso es mucho más poderoso que estar juntos por un patrimonio. El patrimonio no tiene ese pegamento, es un pegamento muy débil, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la estructura, hemos hablado también de ese sistema que en la estructura en la empresa, pues lo que tenemos es que manejar una estructura que no sea árbol genealógico, sino que realmente cumpla la meritocracia. En la propiedad lo que hemos hablado son esos holdings patrimoniales con los trusts o fundaciones de interés privado para aquellos que tienen propiedad colectiva, entender que esa estructura nos ayuda en un criterio que muchas familias tenemos, que es la propiedad a perpetuidad. Sin embargo, ¿qué pasa en Latinoamérica? Muchos son de propiedad colectiva, pero usan instrumentos de propiedad individual. No buscamos en otros países las estructuras legales que nos protegen y nos blindan el patrimonio. Nuestras estructuras son muy frágiles porque la ley civil divide el patrimonio, no lo une. Entonces tenemos que entender eso y buscar el mecanismo de protección patrimonial para todos nosotros. Y finalmente, pues en la familia es asignar roles, en todas las familias tenemos roles. El papá hace una cosa, el mamá hace otra cosa, y no estoy hablando de la empresa y la propiedad, son responsabilidades en casa. El hermano mayor tiene una responsabilidad, el hermano menor tiene otra responsabilidad. Cuando no tenemos claros nuestros roles de familia, empezamos a tener dificultades y dificultades en la transmisión en esa estructura. Tenemos que seguir trabajando que, por ejemplo, el hermano menor no se convierta en el hermano mayor porque el sistema familiar se puede ir volviendo muy difícil cuando cambiamos nuestros roles en la familia. Entonces, alguien que es un líder empresarial pensará que puede ser el líder familiar y no se pueden usurpar esos puestos en familia porque son sistemas diferentes. Y usualmente esos sistemas gritan cuando alguien está tomándose un puesto, una posición en familia que no le corresponde. Finalmente, pues los sistemas de dirección, estos sistemas de dirección, ya hemos hablado algunos de ellos en la empresa, pues todo el mundo los conocen como sistemas de compensación, evaluación, KPIs que se hacen por intermedio de estos indicadores, sistemas de control. Sin embargo, obviamente, pues en las familias se usan poco esto, se evalúa, poco se paga valor de mercado. Y creo que ahí se puede hacer muchas correcciones, pero también en la propiedad. La mayoría de nuestras familias empresariales no tienen indicadores de la propiedad. Se quedan con los indicadores de la empresa. ¿Qué quiero decir yo? Por ejemplo, en la empresa se habla mucho de EBITDA. ¿Cuál es el porcentaje de EBITDA? Entonces dicen el 20%, pero el indicador de la propiedad es el dividendo por acción. ¿Cuánto de ese EBITDA está llegando a mi bolsillo realmente? ¿Es el 5% del valor de la empresa? ¿Cuánto es el dividendo real que entra? Y si ese dividendo es bueno comparado con lo que hay en el mercado. Y tenemos que aprender los propietarios a exigir una rentabilidad del accionista, no solo la rentabilidad del dividendo, sino el valor de mercado de la empresa. Entonces, muchos de nosotros todavía ni siquiera tenemos concentrada la información de las empresas y del patrimonio. Uno le pregunta a los empresarios y cuánto vale su propiedad. No lo saben. Muy seguramente saben cuánto vale la empresa, pero no sabe cuánto vale toda la propiedad porque no la tiene agrupado, no consolidan balances. Y al hacer eso, pues la propiedad se le pierde esa fuerza de manejo de la propiedad y en la familia, pues obviamente el sistema es tener una evaluación especialmente de los valores y principios
para poder resolver esos conflictos, programas de educación en familia para esas nuevas generaciones como el manejo del dinero, el tema del dinero en la pareja, el manejo el tema del castigo, la reparación, el perdón, la comunicación, son temas y sistemas de formación que nos ayudan. El tema de sucesión, que también pues es el momento crítico de todas las empresas. En la empresa, pues obviamente mediante la junta directiva y los independientes desarrolla planes de carrera con rotación de puestos. Usualmente los hijos deben rotar en los puestos de manera que aprendan todo el conocimiento de toda la empresa. Después tener una unidad de negocio para que pueda dirigirla a la A a la Z hasta que algún día pueda llegar a ser CEO de una compañía, y si no es él, pues tendrá que ser un externo. En la propiedad educa a los herederos sobre la gestión patrimonial, cuáles son los derechos, pero en especial cuáles son los deberes del propietario. Cuando yo le pregunto a una familia cuáles son sus deberes como propietario, casi nadie me contesta más que uno, que es el de recibir. El deber es asistir a una asamblea y eso que ni van a las asambleas. Y hay muchos deberes que ni siquiera los hemos enseñado, como el deber de enjugar pérdidas, como el deber de no abusar de las mayorías o de las minorías o de la paridad, o como el deber de declararse grupo económico. Hay muchos deberes que no tienen ni la más remota idea los propietarios porque no los enseñamos. Entonces, la sucesión es un tema de educar a esos herederos y obviamente buscar ese líder patrimonial que es muy diferente al líder empresarial. El líder empresarial es un líder nato, es un líder que lleva masas, es un líder que arrastra una organización. El líder de la propiedad es que yo creo que ni siquiera mira a los ojos, sabe de números, sabe hablar con abogados, con gente que maneja portafolios de inversión, pero usualmente no son empáticos. Y el líder familiar, que es esa sucesión de familia, es ese Chief Emotional Officer que busca mantener unida la familia, que si ve dos hermanos peleando, inmediatamente los llama y dice, me resuelven ese problema ya, ustedes no pueden estar peleando. Pero si no tenemos esos tres líderes manejando simultáneamente, se va desequilibrando la familia empresaria porque algún sistema gana preponderancia sobre el otro. Sobre todo, pues ya también esta parte de los individuos, que es, oye, de verdad, cómo formamos buenos seres humanos en familia y que ese buen ser humano en familia sea un buen propietario. ¿Qué significa ser buen propietario y un buen empresario, no? Estos tres temas se hacen sobre la base de formación y educación. Este año en el Summit vamos a tener cómo formar a los miembros de familia en la familia, en la propiedad, en la empresa, qué se usa hoy en día para enseñarles el manejo del dinero, qué se usa para enseñarles el tema del emprendimiento. Hay diferentes herramientas y tácticas para enseñarnos a ser buenos propietarios y buenos empresarios. Desafortunadamente, cada vez más veo las familias que están educando a sus hijos como empleados, no como empresarios. ¿Y qué significa eso? Pues salen de la universidad, los metemos por ahí en un cargo de cualquier responsabilidad, no les hacemos seguimiento, no los empoderamos, no les damos la relevancia que debe ser para llegar a ser empresario. Entonces, hay mucho que trabajar aquí en estas bases del individuo. Entonces, con relación a estas trampas que hemos hablado, las 10, pues está afectando diferentes variables que hemos hablado y los impactos son muy importantes. La arrogancia del fundador afecta a la cultura, esa cultura se transmite, bloquea institucionalmente porque no nos deja pensar en órganos de gobierno para la toma de decisiones, sino personas que tienen habilidades pero no hacen sistemas. La pérdida de valores o la incorporación de valores afecta a la cultura, es una ruptura de la unidad familiar y el compromiso de los familiares. La informalidad en la toma de decisiones, que no tenemos órganos de gobierno, es crisis de poder y autoridad. La sucesión improvisada es un tema de sucesión, es un colapso generacional.
La falta de un rumbo claro en la estrategia, pues obviamente estancamiento empresarial, patrimonial y familiar. La confusión de dueño-gerente es un tema de estructura y eso genera ineficiencias operativas. Malas prácticas empresariales es un tema de los sistemas, riesgos legales y reputacionales muy fuertes. Patrimonio desordenado con falta de estructuras, que hay un conflicto entre futuros herederos. Individuos no formados, educados sí, no formados, es un tema de decisiones emocionales que usualmente son destructivas. Entonces, ¿cuál es el camino? Ya con esto termino para hacer las preguntas de una empresa familiar donde hay, que es fundacional usualmente, que es de una informalidad dominante, un fundador muy bueno que encontró un mercado como figura central en la toma de decisiones. Pues tenemos que hacer conciencia de que existe esa complejidad, aparecen los primeros conflictos, se reconocen la necesidad de cambio, pero tenemos que hacer conciencia. Viene la institucionalización inicial que se crean los primeros órganos de gobierno, como consejos asesores, con algunas estructuras formales empiezan a generarse. Viene después el gobierno integral, que son estrategias y estructuras claras en los tres sistemas. Y finalmente podríamos decir que la familia empresaria madura, que es utilizar este modelo de dinastía de las 21 variables y a trabajar en esas 21 variables nos hacen realmente una familia empresaria muy poderosa con altísimas probabilidades de pasar de generación a generación. Sería un mentira no decirle a la gente que vamos a evitar problemas. No, una familia empresaria madura resuelve problemas porque tenemos problemas en empresa, familia y propiedad. Lo que aprendimos fue de manera institucional a resolver los problemas de familia, empresa, familia y propiedad en cada uno de los sistemas, cuidando no solo la riqueza económica, sino la riqueza socioemocional. Es decir, mucha gente confunde la riqueza socioemocional, esa riqueza de trabajar en familia, darle trabajo a mis hijos, pero yo le doy trabajo a mis hijos cuando están capacitados y formados, porque si no voy en contra de la riqueza socioemocional. Entonces, hay que entender muy bien cuáles esos elementos de meritocracia para que esa riqueza socioemocional aumente y seamos orgullosos de esa familia empresaria. Entonces, el legado se construye con gobierno consciente. Las empresas familiares sobreviven por sus fundadores y las familias empresarias perduran por su capacidad de gobernarse. Esa es la gran diferencia que tenemos entre esos dos modelos. Y pues ya me habían pedido que dejara tiempo para hacer algunas preguntas por parte de ustedes. Entonces, pues abrimos a preguntas y comentarios que tengan. Bueno, aquí nos ha preguntado Gustavo, claro que ya se desarrolló la masterclass, que si pues se iba a ver algo sobre gobierno corporativo en esta masterclass. Sí, pues yo creo que no hemos hablado del gobierno corporativo, es un elemento fundamental y el gobierno corporativo no es igual para todas las empresas. Nosotros escribimos un libro con Icontec que se lo recomiendo, que se llama El gobierno corporativo de las familias empresarias. Se puede adquirir aquí en Legacy o con el mismo Icontec, donde básicamente explicamos que existen diferentes formas de hacer el gobierno corporativo en los tres sistemas a medida que aumenta la complejidad de la empresa. No es lo mismo una empresa de un socio monoproducto en primera generación. Ese gobierno corporativo es diferente a una familia empresaria de quinta generación que está en la bolsa de valores y que tiene 260 miembros de familia y está en 40 países del mundo. Son órganos de gobierno muy diferentes y se debe construir de manera secuencial al nivel de desarrollo de los tres sistemas. Incluso si un sistema se desarrolló más que el otro, pues se deben colocar órganos de gobierno en ese sistema que se ha desarrollado, mientras que en el otro puede ser incipiente. Por ejemplo, un fundador que tenga inversionistas
pues tendrá que tener una junta directiva muy fuerte con esos inversionistas y con externos independientes, pero pues su consejo de familia puede ser incipiente porque es él y su esposa y sus hijos, donde podemos tener un consejo de familia más no formal, sino informal. Y su asamblea de accionistas tendría que ser muy fuerte también. Entonces, cada familia con su nivel de desarrollo tendrá que tener pues sus órganos de gobierno apropiados. Muy bien, que si la charla queda grabada, si la charla queda grabada, no sé cómo se Sí, puede así es, acceder, pero no sé Gloria. si tengan alguna otra pregunta. Pueden abrir incluso su micrófono para poder hacer alguna pregunta que haya quedado por allí. Creo que María Eugenia, ¿abriste tu micrófono? Sí, señora. ¿Cómo estás, Gustavo? Estoy tratando de prender la cámara, pero no he podido. Pero de todas maneras quería saludarte especialmente. Excelente, concuerdo con todo lo que has dicho. Realmente es un tema de tratar con pinzas, muy bien, muy bien, con todos las, digamos, sensaciones que puede tener cada miembro de una familia. Luego concuerdo contigo en todo lo que has dicho y me parece muy interesante. Me encantaría que conversáramos más adelante. Tú eres la María Eugenia Rey que he conocido de toda mi De vida. toda la vida, desde Vale, María Linalde, Eugenia. Desde Rinaldi, muchas gracias desde por estar Linalde. acá. Pues qué Sí, bueno y qué señor. honor tenerte acá porque tú eres la que deberías estar presentando cosas de este estilo. Ni más María, faltaba. Me parece, lo que me parece súper interesante que conversemos. claro que sí, María Eugenia, claro que Te sí. voy a llamar para que nos tomemos un cafecito. Claro que sí, María Eugenia, encantado de poder. María Eugenia es una de las mejores empresarias que yo he conocido en este país y miembros de junta directiva. Entonces, para mí es un honor que empresarios de ese talante nos acompañen. Gracias, María Eugenia. No, a ti muchas gracias por la charla, maravilloso y maravilloso conversar contigo. Gracias. Bueno, ¿Alguna? sí, mientras Sí. María Eugenia nos estaba hablando, en el chat, Javier pregunta, siendo primera generación de familia empresarial, con un emprendimiento que es personal, pero que se quiere compartir con la familia o amigos cercanos, ¿qué recomienda para acercar y formar a nuevos integrantes? No sé si entendí bien toda la pregunta, pero me das opción para hablar de muchas cosas, Javier. La primera es que una familia empresaria incluye los emprendimientos de las siguientes generaciones. Muchas familias empresarias que yo conozco han perdido esta generación de emprendedores porque no tienen los sistemas para poder entender cómo atraer un emprendedor. Entonces, en esa estrategia patrimonial que hemos hablado de la familia, deberían tener el tema del negocio central, deberían tener temas inmobiliarios seguramente, y sobre todo las inversiones y un tema adicional que es el emprendimiento. Ese emprendimiento hay que ayudarles a las siguientes generaciones con todo el back office. Ese back office le permite tener más éxito que aquellos miembros que no tienen un back office de una familia empresaria y se le debe dar propiedad a aquellas familias, a sus siguientes generaciones que atraen el emprendimiento. Eso ha sido muy difícil para muchas familias entenderlo, pero hay que buscar un mecanismo de entregar propiedad como acciones tipo B, acciones por desempeño, en donde lo que nosotros llamamos antiguamente los socios industriales, donde de alguna manera las siguientes generaciones en vez de irse, pues se quedan trabajando en una familia empresaria aportando esos emprendimientos. Esas nuevas generaciones, la mayoría han sido educados en universidades y en escuelas de negocios como emprendedores. De hecho, pues trabajé en una escuela muchos años donde hacíamos eso, generar emprendimientos, pero cuando llegaban a la familia decía, papá, yo quiero una fintech, y eran del sector del acero, y el papá decía, no, eso no lo hacemos nosotros, y se iba para otra parte y se volvieron muy exitosos afuera. Eso es el caso de la familia de Metazas, ¿no? Es una familia muy reconocida de los Zuluaga, donde pasó esto. Entonces sí hay que crear alrededor del emprendimiento una mística porque los negocios se acaban, ¿no? Los negocios son muy fáciles de ser sustituidos.
Es decir, estamos en un momento en donde las siguientes generaciones tienen que generar a partir de todas estas tecnologías de información nuevos desarrollos, nuevos negocios, ¿no? Entonces sí hay que tener esa estructura de cómo acercar amigos cercanos. Los amigos cercanos se llaman fondos de inversión, los family and friends, que siempre llamamos, donde si uno les monta una buena estructura de gobierno a esos emprendimientos, con claridad y la reputación que uno tiene como familia, pues es muy fácil sacar en negocios. El problema es dejar a los hijos por ahí sueltos y solos, donde el éxito es 8 de cada 10 negocios salen mal, 2 de cada 10 salen bien. Imagínense si eso lo llevamos a un back office como el que tenemos las familias empresarias, pues es mucho más fácil salir adelante con esos negocios. Perdón, me extendí, pero me parece, Javier, tan importante esa pregunta que espero haberte contestado. Sandra, ¿sí? Lorena, si quieres leer. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va respecto a, como es un tema tan interesante y en las empresas de familia, el tema del gobierno corporativo ha sido un tema, digamos que para nosotros como empresa ha sido como, no un monstruo, pero ha sido como un tema de que tú lo implementas, pero no le tienes la continuidad. Yo estoy aquí con mi asesor y pues estamos completamente de acuerdo que no es solamente las ganas de uno de los integrantes de la familia, sino de toda la familia. Entonces, para iniciar con este tema, nosotros ya habíamos tenido un gobierno corporativo, de cual fue fallido una vez las dos principales cabezas se separan. Y lo último que fueron a mirar fue el gobierno corporativo en el manejo de conflictos, ¿no? Ahorita, cuando se hace una nueva empresa con una nueva, o se mantiene la empresa, pero con una nueva familia, entonces quisiéramos mirar cómo podemos o cómo puedo inspirar a mi familia para que entre a este nuevo gobierno y si hay la posibilidad de que ustedes como empresa hagan una capacitación a mi familia y podamos empezarla a llevar en ese contexto del gobierno corporativo. Sandra, muchas gracias y claro que sí, nosotros de hecho lo que tenemos son muchas oportunidades para hacer cosas para todos los empresarios. Este año tenemos un summit espectacular el 16 y 17 de septiembre que se llama el summit de honrar lo recibido y prepararnos para la sucesión, donde se van a tocar todos los temas de gobierno corporativo y demás temas que hemos hablado hoy en esos 21 elementos del modelo de dinastía, donde vamos a tener empresarios que han pasado por el tema de gobierno corporativo, empresarios y académicos. Los académicos hablamos poco, los empresarios son los que hablan porque son los que han implementado con éxito o sin éxito, porque también vamos a ver fracasos y las razones de los fracasos. Y también se pueden hacer cosas privadas, pero eso ya lo puedes hablar en privado con Lorena o con alguno, o con Karen, que de pronto está por acá, o con alguno de nuestro grupo. Pero digamos, para todos, pues tenemos muchos programas, el programa de propietarios de empresa, donde se puede uno formar ahí. Sandra, la mayoría de nosotros a veces nos da miedo todo este tema porque no lo entendemos, ¿no? Y con una pequeña formación el sistema se destraba. Y también tenemos programas para juntas directivas, para ser buenos miembros de junta directiva, que es la certificación internacional en gobierno corporativo, porque muchos de nosotros somos miembros de junta, pero no tenemos ni idea de qué es ser miembro de junta. Pues es que, no, ¿quién nos enseña? No, no sabemos ser papás, ahora queremos ser miembros de junta, ¿no? Y sí hay muchos sitios donde nos forman, ¿no? Y esto puede ser el tema de destrabar esto que estás diciendo. El solo hecho de formar una junta directiva no es suficiente. Los independientes tienen que entender su tarea y los independientes tienen que entender que están en una empresa familiar y cuál es su gestión, que es muy diferente en una empresa no familiar y qué se espera de un miembro independiente. Cuando uno tiene un miembro independiente con carácter, pues la junta no funciona. Entonces tenemos que hablar mucho de esas cosas que vale la pena que uno se forme antes de empezar a hacer cosas de este estilo. Porque de pronto ahí cree uno que el problema son las juntas, ¿no? No, el problema somos las personas, usualmente que no cumplimos con cosas
que son los mandatos de los accionistas. ¿No? Muy bien, por acá hay otra pregunta, Lore. Y señor, ¿cuál es el mejor? Bueno, perdón, Marco Collantes nos pregunta, ¿cuál es el mejor momento para una persona natural que desarrolla una actividad comercial dar el paso y construirse en una persona jurídica? ¿Qué literatura hay sobre esto? Ay, yo siempre le digo a la gente, por favor, deje de hacer negocios a título individual. No se imagina la ineficiencia fiscal que tienen el hecho de no ser una empresa. Que si hay documentación, sí, hoy en día documentación y conocimiento de cómo hacerlo es muy fácil, ¿no? De hecho, yo creo que cada día es más fácil hacer empresa. Lo difícil es cerrarla, pero es más fácil crearla, ¿no? Crear empresas no es tan difícil como la gente piensa. Pero si a mí me dicen, oye, Gonzalo, ¿desde cuándo? Mira, desde que inicies a ser empresario deberías contar con una visión empresarial, no con una visión de comerciante, perdón la diferencia entre un comerciante y un empresario. Un empresario debería tener claro que va a crear empresa y que su primera tienda no es la única que va a tener, que va a tener varias tiendas y que por eso necesita una empresa y necesita facturar y necesita formalizarse. Y esa formalización es un tema otra vez, de formación. Si nos formamos, vamos quitándole el miedo a todas esas cosas que le dicen a uno en la calle de pagar impuestos, ¿no? Pues simplemente con una presentación no tiene que pagar impuestos y no está generando suficientes recursos. Hay muchas cosas y hay mucha literatura. Hoy en día la inteligencia artificial te puede ayudar mucho, pero aquí puedes encontrar información en todo lo que escribimos nosotros o en las instituciones como ACOPI para pequeñas y medianas empresas, otro tipo de agremiaciones que pueden ayudar en el desarrollo de ser empresario, en la misma Cámara de Comercio. Es decir, uno tiene tantas ayudas, pero uno no las busca. ¿Mm? Bueno, Muy gracias, bien. Gonzalo. Vi que Luz Amparo había levantado la mano, no sé, Luz Amparo. Sí, sí quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan conveniente es poner reglas de gobierno corporativo en los acuerdos de accionistas? Pues que pueden ser depositados y hechos cumplir, o si definitivamente el gobierno corporativo y las reglas de gobierno corporativo deben más bien ponerse por fuera de las reglas de la sociedad, por fuera de las normas societarias. No sé si me hago entender. Sí, sí, Luz Amparo, hola, antes de cualquier Ajá, cosa te saludo, ¿cómo vas? gracias. Bien, Me gracias. encanta verte por acá. A ver, mira, yo creo que lo importante es, más que donde lo tenemos escrito, es hacerlo, ¿no? Es hacer los acuerdos, sea ya sean un tema estatutario o un tema de un acuerdo de socios o un tema de reglamento interno, pero por lo menos colocar los acuerdos y cumplirlos, ¿no? Ujú. Yo empezaría primero porque estamos cansados de que la gente escriba protocolos y acuerdos y nadie los cumple. El tema es un tema cultural, es un tema de cómo hago yo para que mi familia realmente quiera ser gobernada. Si yo me voy a dejar gobernar, es que eso no es fácil, es un tema cultural, es un tema de valores y principios, es un tema de enseñarle a los hijos con el ejemplo, es decir, si yo les digo que deberíamos tener juntas directivas, pues por lo menos ten un consejo asesor donde te sientes con independientes, donde vean tus hijos que tú te pones a hacer juntas directivas, porque así está escrito en los amparos, no lo cumplen. Mm. Y ahí vienen las peleas, sean un acuerdo de socios, sean los estatutos, sean el reglamento, y ahí vienen las demandas entre ellos, cuando es un tema más, creo yo, emocional, cultural, que un tema legal. Ojalá lo tuviéramos legalmente y con todos los dientes, por si acaso. Pero no me preocupa mucho si es en un acuerdo, en unos estatutos o en un reglamento. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. No sé, ya son las 5:04. No sé, no quiero quitarles el tiempo a todos, pero si alguien quiere y alguien se quiere quedar acá haciendo más preguntas, con mucho gusto. Bueno, no, pues muchas gracias a ti, Gonzalo. Siempre estos espacios son muy enriquecedores.
Para ampliar igual estos temas también tenemos, como ya lo has mencionado, pues nuestro programa de formación para familias, empresarias y propietarios. Tenemos un módulo que empieza el 15 de julio con todo el tema de legado y sostenibilidad de la empresa familiar, donde ampliamos esos temas que tocamos inicialmente aquí en nuestra masterclass. También, pues obviamente, nuestro equipo de comercial se va a poner en contacto con ustedes para lo que ustedes necesiten, para lo que gusten ampliar información. Aquí en el chat también he dejado como el link donde está nuestro evento del Summit, que es también el que se mencionó, que es el 16 y 17 de septiembre, para que también puedan ver la información y pues si es posible se puedan programar y puedan acompañarnos también para ese día y tener también una ampliación de todas estas temas que trabajamos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Recuerden, el día de mañana también les estaremos enviando la grabación para que la puedan tener y pues esperamos que tengan una muy bonita tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Lorena, y gracias, ahí, abrazos, Gonzalo, y a ustedes, a todos. gracias a todos. Oye, Gracias. ahí hay unas preguntas, yo puedo seguir contestándoles los que Ah, se bueno, quieran no quedar sé si nos... acá. No tengo ninguna pregunta. Dice Angie, dice, el tema de socios que a la vez son empleados con contrato, ¿cómo recomienda manejarlo? Bueno, no sé si te refieres a esto, pero lo primero que yo haría es separar el tema de propiedad de trabajo, son de dirección, son dos cosas diferentes. Tú como socio tienes derecho y deberes como accionista. Tienes un derecho a recibir dividendos y un deber de asistir a asambleas y un deber de la debida lealtad y debida diligencia. Tienes muchas cosas que es muy diferente al contrato como empleado. Y ese contrato como empleado de tener a valor de mercado, ojalá en el percentil 50 con sistemas de compensación fijos y variables por desempeño, bonificaciones, como se maneja cualquier empleado. No se debe dar ningún beneficio al socio empleado por ningún, no, una vez de vacaciones, no 5 veces de vacaciones al año. No salir más temprano que todo el mundo porque es miembro de la familia. Nada de esas cosas son como se debe manejar. Entonces, y con una evaluación anual en el sistema de evaluación que tenga la compañía, y si es un alto directivo, con el comité de remuneración y evaluación, los independientes deben hacer su evaluación y su retroalimentación. Y si hay que despedirlo, que lo despidan los independientes. Si hay que contratarlo, que lo contraten los independientes de haber hecho después todo el proceso validado del sistema de evaluación. En fin, ¿qué otra pregunta dice? ¿Qué consejos nos daría para separar conflictos familiares de los empresariales? Pues son dos conflictos diferentes. Si nosotros aprendemos a manejar el consejo de familia, muchas familias no les interesa el consejo de familia. Les parece una pérdida de tiempo, les parece ridículo y para mí es el consejo más importante que hay, más que la junta directiva de la empresa, más que la asamblea de accionistas, es el consejo de familia. Y en el consejo de familia siempre tenemos problemas. Voy a poner un ejemplo de los que he tenido que vivir. En mi propia familia, ¿no? En mi propia familia hemos tenido diferencias de cómo educar a los hijos. Por ejemplo, a mí, cuando yo me eduqué en España, nosotros castigábamos a los hijos contra la pared. Entonces yo a mi hijo Alberto le decía, estaba muy cansón contra la pared, manos al cubo y contra la pared, como estoy en Barcelona, se le decía manos al cubo y contra la pared. Y mi familia se reía por el castigo y eso fue un problema con mi esposa muy grave. Entonces, después en el Consejo de Familia decidimos hacer una reunión de cómo educar a nuestros hijos. Porque pues yo no iba a hacer el castigo físico que acostumbraban nuestros padres con nosotros. En algunas ocasiones, en la anterior generación era con el cable de la plancha, ahora no se hacía, se debería hacer de otra forma. Y eso nos ayudó a entender en familia cómo educar a nuestros hijos, cómo se educan, porque los países se educan diferente a los bogotanos. Y esos conflictos, ¿no? Son muy comunes, porque, por ejemplo, una familia como la nuestra repaisa, bueno, yo soy bogotano, pero mi familia es repaisa, esto es todo, parece una melcocha. Entonces, mi hermano tiene llaves de la casa, entra, se mete en la casa, se mete en la nevera, igual yo.
Entonces, las esposas que son una de Bogotá y la otra del Valle se molestaban mucho porque nosotros no teníamos límites. Entonces, si no hacemos esos consejos de familia y colocamos los límites, esa es la forma de resolver esos problemas de familia, mediante acuerdos y zonas de poder hablar, de poder conversar, zonas seguras de conversación en temas familiares. De hecho, en el Consejo de Familia, mi esposa hace parte del Consejo de Familia. Entonces, no debería existir perdón, debería existir un consejo para poder ayudar a esos conflictos familiares. Muy bien, todavía veo mucha gente aquí. Es que no vieron el partido de fútbol entre Francia y Marruecos. Ya se acabó. Bueno, ¿alguien quiere algún tema más? Bueno, muchas gracias, que esto está mejor que cualquier partido, dice Joana. Gracias, Joana. Pues si quieren alguna pregunta más, con mucho gusto. Bien, pues, Bueno, Johanna, todo tuyo. Digo, muchas Lorena. gracias. De igual manera aquí, pues quedamos en contacto con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto también, pues desde Legacy estamos muy atentos para ayudarles. Entonces, Gonzalo, muchas gracias por este espacio. Que estés muy bien, que tengas buena tarde y a todos muchas gracias también por haber asistido. Gracias, los espero en los programas. Los invito al Summit muy especialmente. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.